La frescura del café y el servicio que te gusta, preparado por manos mexicanas. Con calidad de exportación. Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Más niños y adolescentes cuentan con becas del programa 3x1. Solo en Zacatecas, el Estado aporta en el esquema de proyectos productivos. Gobierno del Estado de Zacatecas. Amigos de Triple R, paisanos de Chicago que nos escuchan por la radio pública, un saludo. El 23 de octubre, el Senado de la República aprobó reformas legales que le permiten al gobierno federal apropiarse del fondo minero. A excepción de Claudia Naya y Giovanna Bañuelos, ninguno de los zacatecanos, ninguno de los senadores salió en defensa del Estado y de su gente. Hoy nos acompaña el senador José Narro, aunque en su descargo habrá que aclarar que es usted de Tamaulipas. Pero creo que de todas formas llegó al Senado por Zacatecas y creo que los zacatecanos merecen una explicación de su parte por qué no defendió el impuesto minero. Bueno, yo soy zacatecano. Hay un decreto del Estado, del Congreso del Estado, de 1988, noviembre, que me declaró ciudadano zacatecano, hace ya 30 años prácticamente, 30 años. Yo también soy ciudadano zacatecano. Entonces, nací en Tamaulipas, pero tengo ya cerca de 45 años viviendo en Zacatecas y el Congreso Estatal me declaró, porque ahora pues es más fácil ser ciudadano zacatecano. Antes había que hacer la declaratoria y el Congreso sacaba un decreto en el diario ahora oficial. Ya no es necesario. Yo fui de los últimos. Y entonces sacaba un decreto y ahí está el decreto donde me declara ciudadano zacatecano, que eso fue lo que me permitió en el 88, hace 30 años, ser candidato a presidente municipal de Valparaíso por la Unidad Cardenista. Y en el mismo 88, en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, primero de Berto Castillo, hace 30 años, fuimos candidatos a diputados federales, suplente de Raimundo Cárdenas. Entonces, el primer distrito. Tiene usted corazón zacatecano, pero el corazón se le arrugó el 23 de octubre, cuando nos despojaron del impuesto minero. No hay tal despojo, ¿no? Porque ahora son 85% para la Secretaría de Educación, ajá, 15% para ¿qué otra dependencia? Y 10% lo maneja el propio, 15% para infraestructura nacional. Y 10% lo maneja el propio caudillo. El presidente, Andrés Manuel, que es el presidente de todos los mexicanos, de usted también. Sí. Sí, pero el ser presidente no le quita ser tabasqueño. No. Y el ser tabasqueño no le quita ser mañoso. Bueno, y el ser mañoso no le quita que sea caudillo. El que sea de Tabasco no significa que sea mañoso. Es el presidente y fue un presidente que la gente le tiene confianza. Todavía en las encuestas, no, la mayoría de los mexicanos, la mayoría de los mexicanos votó por él, ganamos por de... Está bien, estamos en un país diverso, ¿no? Pero la votación histórica más importante de un presidente la sacó él. Arriba de las encuestas él sigue teniendo más del 50% de aprobación a nivel nacional. Y sí es cierto que usted le financió... Nada más déjeme terminar. Y bueno, pues el dinero no es un dinero del Estado. El impuesto minero nosotros lo impulsamos junto con Tomás Torres. Fuimos diputados. Fue una iniciativa de Fito Bonilla. No, esa fue después. La primera iniciativa fue de Tomás Torres y de un servidor. En aquella legislatura del 2003
Fito Bonilla fue diputado federal como 10 años después. O sea, en aquel entonces, esa iniciativa... Fito fue cuando se aprobó y sí, empezó a funcionar. Sí, pero bueno, la iniciativa tiene sus antecedentes, tiene su historia y su cabildeo. Y entonces, desde entonces... ¿Por qué no lo defendió? No, sí lo defendimos, claro que lo defendimos. Nada más que, o sea, primero para corregir la nota de usted. Uno, yo voté 2 veces a favor en la votación del Fondo Minero. Yo no sé dónde saca usted que voté en contra. ¿Qué pruebas tiene? La votación de... Ahí está la votación, se la puedo enseñar. La votación y la foto de la votación sobre ese tema. Voté 2 veces a favor, se votó 8 veces. Hubo 10 reservas sobre el mismo tema. Yo voté 2 veces a favor. ¿Subió a tribuna a defenderlo? No, yo no presenté la reserva en lo particular. Porque Claudia sí subió. Sí, ella lo presentó por el PRI. Ella subió a nombre del PRI y Giovanna habló a nombre del PT. ¿Sí? Los partidos en cada tema posesionan sus puntos. Ellos posicionaron la posición de sus partidos en varios temas y entre otros este tema, ¿no? Entonces, yo voté 2 veces a favor y 6 veces en abstención. En ningún momento voté en contra. Entonces, lo que se dice... La abstención se suma a la mayoría. Entonces, no, pues es abstención. No deja de ser abstención. La regla parlamentaria, no. El que se abstiene, su voto se suma a la mayoría. Y eso lo saben muy bien senadores y diputados. Ahí está la contabilidad, ahí está el acta de la la cuestión fue que se la puedo, pero hubieran perdido de todos modos, con mi voto no, se perdió por más de 20 votos. No es cierto tampoco algo que se ha dicho y se ha manipulado, de que por los 3 votos de Soledad Luébano, de Ricardo Monreal y de José Narro, se perdió la votación. La votación tuvo una distancia de cerca de 20 votos. ¿Cuál es el problema del Fondo Minero? ¿Qué es lo que hay que plantear? No, bueno, pues, ¿cuántos recursos le han tocado a Mazapil por año? 200 millones de pesos. Mucho dinero le ha tocado a Mazapil. ¿Qué obras importantes ha hecho el municipio de Mazapil? Pues no sé si la casa de Goyo. Por eso, entonces no hay obras importantes. Yo le quiero comentar que la obra más importante que está haciendo es el agua potable del Vergel. El Vergel es la zona donde hay más agua de esa región de Mazapil. El Vergel, por eso se llama el Vergel. En el Vergel, la minera ha perforado más de 50 pozos, a 800 y a 1000 metros de profundidad. El pozo de agua potable de la comunidad se secó, como se secó el manantial de agua potable que usaba la gente de agua potable de Cedros. Y la presidencia municipal inició la obra para reponer el pozo. Tiene 3 años y no se termina la obra. Porque déjeme terminar, porque la obra que se hizo, pues que detrás de los fondos mineros, si usted revisa, hay corrupción. Hay mucha corrupción, mucha corrupción. A mí me tocó recibir a la gente ese dato, que llegaba y me ofrecía en el Senado, y antes del Senado, un porcentaje a cambio de que ayudáramos a que salieran los fondos mineros. O sea, mucha corrupción. Aquí mismo el gobernador lo denunció, cuando estaba Rolando, usted debe de acordar. Sí. De que había el cobro del diezmo y el cobro de esto y el otro. O sea, en primer lugar, los municipios elevaban las cotizaciones o los presupuestos de la obra, 30, 40%. Y en segundo lugar, muchas de esas obras nunca se hicieron. Y entonces, en el diagnóstico que se hizo por la Presidencia de la República, fue una decisión del presidente, no de los legisladores inicialmente, ahí se planteó. Ahora, se propuso por el presidente, en lugar de usar ese dinero para, cambiar el mecanismo como se venía usando, usar ese dinero a favor del tema educativo, de infraestructura fundamentalmente educativa, para conservar, reparar y adecuar las instalaciones educativas del país, pero también de los estados donde estaba el fondo minero. Entonces, bueno, es muy importante el tema educativo. Estamos dando la batalla y se planteó también por parte de nosotros que buscara reponerse a través del fondo educativo los recursos, que se cambiara la forma de aplicar. Yo hice una propuesta,
Si usted no lo sabe, yo hice una propuesta de que el 50% de ese recurso sirviera para la cuestión educativa, que era la propuesta del presidente, y el otro 50% sirviera para que siguiera aplicando, a lo mejor con reglas de mayor transparencia y evitando la corrupción, para que se aplicara para infraestructura municipal, junto con la infraestructura de los gobiernos estatales. ¿Usted se acuerda que el 62.5% del presupuesto del Fondo Minero se iba para los municipios y que el 38.5% del presupuesto se iba para los estados? Para los estados. Así y es. El resto para la administración de... Bueno, sí, hay siempre un apoyo de indirectos, Sí. para la cuestión de la administración del fondo. Entonces, nosotros, ese fue el sentido de nuestra votación. Ahora, no nos parece mal, es claro que el tema educativo es estratégico, es fundamental. Después de la reforma educativa y del compromiso de la reforma educativa de adecuar las instalaciones educativas que hay en el país, que muchas de ellas, y en mismo Mazapil y en las mismas zonas mineras, las escuelas están en muy malas condiciones, en el piso, sin techos buenos, sin mesabancos, sin los mínimos materiales para tener una educación digna para los alumnos. Entonces se planteó la necesidad de arreglar la infraestructura educativa y de equiparla donde fuera necesario y de modernizar la infraestructura educativa en todo el país. Fundamentalmente fue lo que quedó en los considerandos, el tema, en los considerandos de la propuesta, que se apoyara en infraestructura educativa en las zonas donde estaba la cuestión minera. Pues vamos a ver si este nuevo manejo da resultados y sobre todo beneficia a los zacatecanos. Bueno, en el caso concreto de Zacatecas, yo quiero decirle que al margen del presupuesto estatal, este año, el gobierno estatal ya recibió más de 700 millones de pesos de recursos adicionales para el tema educativo. O sea, prácticamente, claro, con un error, claro, por un error que cometió otro gobierno, que no incorporó el tema de la nómina educativa al programa de FONE. Usted sabe, bueno, si no se lo comento, que cuando estaba Miguel Alonso, que vino el tema de incorporar las nóminas educativas al presupuesto educativo. ¿Se equivocó Miguel Alonso ahí? No se equivocó. No. Oiga, se inscribe, se incorpora toda la nómina educativa federal, pero toda la nómina educativa estatal, que también se pagaba con recursos federales, no se incorporó al programa. Por eso tenemos un déficit. Ahora, ese déficit que tiene Zacatecas... Ese error lo cometió Miguel. Así es, pero no fue un error. Bueno, oiga... No inscribir, porque otros estados sí inscribieron. Todos inscribieron, menos Zacatecas. Menos Zacatecas. ¿No? Entonces yo creo que... Ahora, ¿Y ese sí era usted su sabe que el FONE... ¿no? No, yo no lo apoyé. ¿No? Usted sabe que el FONE, yo apoyé a Toño Mejiaro en el 2010, en la campaña. Al que apoyó fue a Pepe Bonilla. No, eso fue en el 2004. Por eso, o sea, no entremezclen, enreden las cosas. No, o sea, porque usted 2010... un año apoya al PRI y otro día apoyó al PAN y otro al PRD. No, hubo una estrategia, hubo estrategia del PT. No fue aliado del PRI. Pero como PT, porque una decisión nacional del Comité Nacional del Partido. Por eso no, pero fue aliado del PRI. Por eso, pero muchos... ¿O no? Muchos... Se hizo una alianza en el 2004, una alianza. Pero siempre hemos estado en la propuesta de la izquierda. ¿De dónde viene Andrés Manuel? ¿De dónde vienen muchos? ¿De dónde vienen muchos de los que están ahorita? Andrés Manuel viene del PRI. Muchos de los demás que están ahorita. Muchos que están ahora en el PAN y que están ahora en el PRD. ¿O no viene del PRI? Todos ellos, muchos de ellos. Muchos. ¿No viene del PRI? Sí, viene del PRI, hace muchos años. ¿Y trae la escuela del PRI? Parcialmente. Los priistas no le han votado todo en contra. O sea, no tiene el apoyo del PRI. ¿No? Algunos priistas han visto la oportunidad de apoyarlo. Pero es tan priista como Ricardo Monreal. Bueno, es el estilo. Es gente que se ha colocado a la izquierda. Don Andrés. ¿Usted quiere ser gobernador? No quiere ser gobernador. Sí, queremos ser gobernador. Aspiramos a la gobernatura. ¿Pidió la alianza del gobernador Alejandro Tello? ¿Pedir la alianza? ¿No le comentó a él que lo ayude? No, bueno, platicamos, como hemos platicado con todos los políticos, ¿no? Platicamos con él. ¿Quiere hacer alianza con el PRI?
No tenemos alianza con el PRI. Morena, desde el 2010, que usted se acordará que David Monreal planteó apoyar la campaña de Miguel Alonso como PT, apoyar la campaña del PRI, hubo una resolución de Andrés de que no iba a haber alianzas con el PRI. No va a haber alianzas con el PRI. Porque parte de las broncas, bueno, el Verde se ha acercado. Que es un apéndice del PRI. El Verde ha buscado el acuerdo con Morena. No se ha concretado todavía en lo fundamental. Únicamente se pudo concretar en 2 estados en la elección pasada, pero todavía no hay una alianza formal. ¿Y si le podrá ganar a los Monreal? Vamos a ganarles. Yo creo que los Monreales, Ricardo fue una gente que hizo en lo general un buen gobierno en Zacatecas, pero pues una cosa es Ricardo, en su momento, fue una ruptura del PRI. Él rompió con el PRI para hacer una campaña con el PRD, ¿no? Entonces, él jugó un papel de transición en el país, en el Zacatecas, en ese momento, en esa coyuntura. Creo que ellos ya gobernaron, pero una cosa es Ricardo y otra cosa es el resto de su familia, no son lo mismo. ¿Usted cree que es más popular que David o más conocido en el estado? ¿Cuántos votos sacó David en la elección donde él participó? 150,000. 188,000 votos. ¿Cuántos votos sacamos nosotros? Pero todas las elecciones son diferentes. Sí, pero ¿cuántos sacamos? ¿Con Magdalena en el PT? No, en esta campaña. No. Yo no estaba en Magdalena. Cuando Magdalena entra al PT, yo no estaba en el PT. Yo me salí hace 10 años del PT. Pero esta votación no 317,000 votos. Pero estos más votos son de Andrés. No todos. Son de Andrés. No todos. Pocos ganaron por su personalidad propia. No todos. También hay votos nuestros. Soledad tiene suficiente fuerza política, arraigo, apoyo social para haber ganado el Senado, o lo ganó Andrés. Lo ganamos muchos que participamos. Andrés, junto con Andrés, se construyó una gran fuerza de muchas gentes, y ahí estábamos nosotros, y estaban muchos más zacatecanos y mexicanos. Esa fuerza, por eso Andrés planteó, en el fondo Morena no es un partido, es un movimiento de regeneración nacional. En el 21, entonces, lo difícil será ser candidato de Morena, y será más fácil ganarle a la oposición. Yo creo que sí. O sea, ¿cómo andan el PRI? ¿Cómo anda en las encuestas? Pues el PRI, yo creo que en Zacatecas debe tener como el 40%, el 14% de la preferencia electoral. Yo creo que el PAN debe de andar en el, 10, 12%, y de ahí para abajo. O sea, nosotros pensamos que el PRD prácticamente no existe. La última elección sacó como el 5%, Movimiento Ciudadano como el 3%. Esa es la realidad de Zacatecas. Eso fue en el 18. En esta elección que viene en este momento, pues Morena por sí solo, Morena trae 40 y tantos % de la preferencia en Zacatecas. Y cualquiera que sea su candidato, yo creo que también va a contar el candidato, ¿no? Yo creo. Ya, pongamos, David fue 2 veces candidato y las 2 veces perdió. Andrés fue 2 veces candidato a la presidencia y perdió. Sí, también. Pero son condiciones diferentes, ¿no? Muchas gracias. Nunca se repiten las historias. Muchas gracias. Tómese su café. Chocolate. Su chocolate. Chocolate de Tabasco. Muchas gracias. Entonces, vamos a ganar en el 21. Vamos a lograr el acuerdo ciudadano con los zacatecanos para representar esa opción de cambio que Zacatecas necesita. Muchas gracias. Gracias.